Días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, Buenos días, profe. ¿cómo están? ¿Está bonito? Buenos días, buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. Todavía no amanece, profe. A ver, bueno, vamos a ver. Listo. A ver, no, vamos a dejar de comer. Listo. Todos logran ver la pizarra, ¿no? Sí, se ve, profe. Ya, Sí, sí, sí. listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, jóvenes, una pequeña miscelánea más frecuentes de admisión, ¿correcto? Debido al tiempo, se ha seleccionado algunos problemas, no todo, se ha seleccionado unos ejercicios para poder tener una idea de lo que podría o no venir en el examen. Muy bien, comenzamos. La primera pregunta, jovencitos, menciona lo siguiente. Acá, listo, ahí está, listo. Ya, ahora sí. Dice, pregunta número uno, menciona. En Lima, un edificio tiene adiamentos ligeros que consisten en bombillas 0,2 kilogramos con pantallas que cuelgan del techo en el extremo de cordones ligeros y delgados de 25 sobre 9 metros. Si ocurre un terremoto leve, ¿cuántas oscilaciones por segundo? Ojo, ¿cuántas oscilaciones por segundo harán tales adiamentos? Oscilaciones por segundo. Es pidiendo qué frecuencia. Ah, interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Sabe que la frecuencia de oscilación de los péndulos, un péndulo, igual a 1/2 pi cuadrada de la gravedad sobre L. ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente, ya. Entonces, chicos, vamos a reemplazar. A ver, la
Listo. La frecuencia de oscilación sería entonces, mira, 1 sobre cuánto, veces pi cuadrada por la raíz cuadrada de la gravedad, que vale 10, entre longitud 25 novenos. Pero jóvenes, 10 vale pi cuadrado. Entonces reemplazas 1 sobre 2 pi cuadrada. ¿De quién? Pi cuadrado entre 25 sobre 9. Me quedaría 1 sobre 2 pi por pi cuadrada de 9 sobre 25. Pi con pi se va. La frecuencia me quedaría un medio o 9 sobre 5. Ah, perdón, acá quedaría 3, ¿no? 3. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería 3 entre 10 y eso sería 0,3 oscilaciones por segundo. Listo. Y la clave correcta, problema, jóvenes, sería la letra de K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bien, mi estimado Bertolt. Claro, la letra C de casa. Muy bien. Facilito, ¿no? Como para reemplazar, no darse cuenta nada más. El periodo de acción en un péndulo es 2pi cuadrada de L sobre G. Esto es para el periodo. ¿No? Muy bien. Problema número 2. A ver, para lo que vieron en clase la semana pasada, bueno, semana creo, hemos hecho un problema parecido, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que estuvimos en clase, lo repaso. Hicimos un problema similar, acá que es el problema número 2. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Determina la magnitud de la fuerza F mostrada y aplicada. La manivela es muy ligera. No voy a considerar el peso de la manivela. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a hacer esto, mira. Para comenzar a resolver el problema tenemos una, ¿no? Voy a trazar lo que se llama jovencito. Esta línea, ¿cómo se llama esta línea que estoy trazando aquí, jovencitos? Se le llama isobara. Piden calcular el valor de esa fuerza. La presión en A va a ser la misma presión en el punto B. Entonces, eh, respecto a la isobara, respecto a la isobara. Chicos, respecto a la isóbara, ¿qué se cumple? La presión total en A igual a la presión total en B. Ahora, yo tengo una ligera sospecha. Suponer en este caso que no trabajo con la presión atmosférica. El único que está ejerciendo presión aquí va a ser el agua. Vamos a igualar la del agua
Igual aquí, jovencitos, una presión en B. Esta presión en B, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. En el punto B se va a ejercer una fuerza. Se va a ejercer una fuerza. Llámale fuerza 1. Fuerza B mejor. ¿Sí? Entonces, esta presión, ¿a qué va a ser igual? Fuerza de B sobre el área. Y reemplazamos. Densidad del agua, ¿cuánto es? Presión del agua. ¿Cómo se calcula la presión del agua, chicos? Densidad del agua, gravedad por la altura. Fuerza sobre área. Al otro lado, 1000, la de 10, la altura es 0,2, igual a la fuerza en B sobre el área. ¿Bien? Es a la menos 4 metros cuadrados. Recordamos que es un centímetro cuadrado. ¿Cuánto saldría la fuerza de B? Sería la fuerza de B. Multiplica, por favor. A ver, sería 1000 por 0,2 entre 0,2, 0,2 newton. Ya, esa es la fuerza. Ahora, respecto a la manivela. Respecto a la manivela. Chicos, esta fuerza de B hace girar a la manivela en sentido horario, mientras que la fuerza aplicada lo hace en sentido horario. Aplicamos suma de momentos de horario, suma de momentos antihorario. Listo. Aplicamos torques. Primero el horario sería la fuerza F por su brazo de palanca, 20 centímetros. El antihorario, ¿quién es el antihorario? B, la fuerza de B por su brazo de palanca, que sería 5 centímetros. Los centímetros se va, F por 20 va a ser igual a 0,2 multiplicado por 5. ¿Cuánto sería el valor de esa fuerza? ¿Cuánto sería ese valor? Sería 0,2 por 5 entre 0,05 newton. Y la clave sería la letra A. Muy bien. Simpático el problema, ¿no? No hay que considerar la presión atmosférica para resolver ese problema. ¿Sí? No hay que considerar la presión atmosférica para resolver ese problema. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a la problema número 3. El llanto de un bebé activa el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso, ayudando incluso a formar pulmones en las primeras semanas de vida. Por ello, el llanto de un bebé
no siempre es malo. Es la señal que asegura que sus cuidadores atiendan sus necesidades. La boca de un bebé está a 30 centímetros de la oreja del padre y a 1,5 metros de la madre. ¿Qué diferencia hay entre los niveles de intensidad de sonido que escuchan? ¿Qué tema es, joven? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya está, ¿ves? Ahora sí estamos bonitos. Ondas sonoras. Ondas sonoras. Claro, mi estimado Rommel, corresponde al tema de onda mecánica. Bien, vamos a hacer lo siguiente. La fuente de sonido. Entonces, respecto a la oreja, respecto a la oreja del papá, la del papá, a una distancia de 30 centímetros, 0,3 metros. Y con respecto al oído de la mamá a una distancia de 1,5 metros. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a tener un nivel de sonido y aquí vamos a tener otro. Nos piden la diferencia. Piden la diferencia de niveles. Y beta uno menos beta 2. Nos piden la diferencia de niveles. Jóvenes, debemos recordar una propiedad. Es agarrar su cuadernito, van a encontrar esta formulita. La diferencia de niveles igual 20 por el logaritmo de la distancia mayor por la distancia menor. Distancia mayor sobre la distancia menor. Plaza, diferencia de niveles, 20 logaritmo de la distancia mayor. ¿Cuál es la distancia mayor, jovencito? 1,5. La distancia menor, 0, eso me va a dar como resultado 20 logaritmo de cuánto. A ver, de 5, ¿no? Jovencitos, una pregunta. ¿Y cuánto es el logaritmo de 5? Te lo están dando de dato. 0,69. Entonces vas a multiplicar, pues. ¿Qué, profes? ¿En serio? Sí, nada más. Eso era todo, mira. Facilito, ¿no? 0,69 por 20, 13,8. Decibeles. Así es, avioncito. Eso es, avioncito. Es facilito, facilito, muchachos. Muy bien, digamos.
Problema número 4. Tema óptica. Un espejo esférico convexo tiene un radio de curvatura de 80 metros. Determine la posición de la imagen virtual, así como también el momento para una distancia del objeto de 40 metros. El espejo cuyo radio de curvatura vale 80 centímetros. ¿Eso qué implica, jóvenes? La radio de curvatura vale 80, que la distancia focal va a ser de 40 centímetros. Que el objeto se ubica a una distancia de ¿cuánto? De 40 centímetros también del espejo. Conocer la posición de la imagen y el aumento. Jovencitos, una pregunta. Este es el objeto. Este es el objeto. De acá es el objeto. Este es el espejo. ¿Qué características tiene la imagen? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las características de la imagen? Un espejo convexo. En un espejo convexo, la imagen ubicada en la zona virtual del espejo. La real, zona virtual. Jovencitos, la distancia del objeto, según el problema, 40 centímetros. Voy a calcular la distancia de la imagen, sabiendo que la distancia focal vale 40 centímetros. Bueno, creo que está facilito. De esto, 1 sobre la distancia focal, aquí 1 sobre i, más 1 sobre o. Pregunta, ¿cuánto te vale la distancia focal, jóvenes? ¿Cuánto vale la distancia focal? 40, pero como es un espejo convexo, sería menos 40, igual a 1 sobre x más 1 entre o, que es 40. ¿Correcto? Jóvenes, por otro lado, y te va a quedar así, menos 2 sobre 40 va a ser igual a 1 sobre el i. Voy a poner el i de frente acá. Jovencitos, al ojo, dame el valor de i. Menos 20 centímetros. Tengo la posición. Al espejo se ubica 20 centímetros detrás. Para el aumento. ¿Cómo se calcula el aumento? ¿Te acuerdas? Menos el i entre el o. Menos 20 entre el o. ¿Cuánto es el o, jovencitos? 40. ¿Cuánto te saldría el aumento entonces? Menos por menos da más. Quedaría más 0,5. Bueno, la clave correcta me daría la letra. Muy bien. Listo. Tengan en cuenta que la formulita del aumento es menos el i entre el OA, que significa un aumento positivo. A ver, ¿qué significa esto de acá? La imagen está de pie. La imagen está de pie
y está derecha, derecha. ¿Ves lo importante que es colocar el signo? Porque si tú le colocas el signo, colocas esto, te va a salir menos 0,5. La más clave, la letra C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tengamos. Muy bien. Listo. Vamos. 5. Wow. ¿Qué tema es esa? Es, dice, un astrónomo en la Tierra observó un meteorito en el cielo del hemisferio sur a la Tierra con una rapidez de 0,8 veces la velocidad de la luz. En el momento de su descubrimiento, el meteorito está ubicado a 20 años luz de la Tierra. Calcule A, el tiempo que le, el tiempo que le toma para el meteorito llegar a la Tierra, como lo midió el astrónomo terrestre. Vamos a ver. B, el intervalo de tiempo medido por un viajero espacial en el meteorito. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Jovencitos, este es el tema de relatividad. Para el observador en tierra, para el observador en tierra, jóvenes, el tiempo se va a calcular así: distancia entre velocidad. El observador en tierra, el tiempo va a ser igual distancia sobre velocidad. ¿Qué distancia recorre el meteorito? Ese es el problema. 20 años luz. Eso significa 20 años. Eso es lo que significa 20 años luz. La distancia recorrida por la luz en 20 años. Velocidad. ¿Cuál es la velocidad, jovencitos? 0,8 veces c. C con C, Tela. ¿Y cuánto es 20 entre 0,2? Eso sería ¿cuánto, jovencitos? ¿Cuánto es eso? Ah, 25 años, ¿no? ¿Sí? 25 años. A ver, ¿sí? Muy bien. Es para el observador en tierra. A ver, para el observador, para viajero espacial. El observador que está en el mismo meteorito, lo que él recorre no va a ser 20 años luz, una distancia menor. Vamos a contracción. Vamos a aplicar la contracción de la longitud para saber cuánto va a recorrer en realidad. 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Jóvenes, reemplacemos por favor los datos. Reemplazamos los datos.
Quedaría 20, que es la longitud, años, raíz cuadrada, llega 1 menos 0,8 veces c al cuadrado. Haciendo los cálculos, bueno, c con c se va, te queda 0,36, 0,36 menos 0,36, no, 24, ¿no? 64, 0,6, ¿no? 20 por 0,6, 2 menos, así, MRU. Aplicamos nuevamente el MRU para calcular el tiempo. El tiempo sería distancia entre la velocidad. Jovencitos, ¿qué distancia recorre ahora? 12 años sobre la velocidad 0, se cancela. 15 años. Muy bien. Entonces, la clave correcta, la letra B. Sí, la letra B. Letra B. Claro, ahí dice, ¿no? 25 años. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Listo, chicos. Pasamos a la siguiente. Una máquina de diaterma utilizada en fisioterapia, genera radiación electromagnética profundo que da el efecto de profundo cuando se absorbe en una frecuencia asignada a la diaterma de 30 MHz. La frecuencia, la radiación que se utiliza en esta técnica de fisioterapia es de 30 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación en el aire? Jovencitos, para una onda electromagnética, ¿qué es lo que una onda electromagnética, chicos? Igual a quién? Lambda por la frecuencia. Reemplaza. 3 por 10 a la 8. Longitud por la frecuencia. 3 por 10 a la 6. Recuerda que este término se llama mega. Llama mega. Mega equivale a la cuánto. Listo, jóvenes. Simplificamos. Se va, se va. Te queda 10 a la 8 igual a lambda por 10 a la 7. Simplificando,
¿Cuánto vale lambda, jóvenes? 10 metros. La longitud de onda sería la letra, ahí está. Un problema sencillito de la letra, bueno, el problemita de, es el número 6, la letra D. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Problema 7. Fuertes campos magnéticos son utilizados en procedimientos médicos como la resonancia magnética. Un técnico que lleva un brazalete de cobre encierra un área de 0,05 mano, pone su mano en un solenoide cuyo campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la potencia eléctrica alrededor es de 0,2 ohmios. Una inesperada energía hace que el campo caiga a 1,5 en un intervalo de tiempo de 20 determinante inducida. Jovencitos, clásico de la ley de la ley de Faraday en el fenómeno de la inducción. Jovencitos, vamos a indicarles lo siguiente, mira, esta es la pulsera de cobre y esa pulserita va a estar dentro de lo que sería un solenoide, el cual va a generar un campo magnético que al inicio tenía un valor de 5 tesla, pero repentinamente el campo magnético cae a 1,5. Te dan como dato el área de la pulsera. Área de la pulsera, 0,005 metros cuadrados. Y también te dan como dato resistencia, 0,02 ohmios. Pueden calcular la corriente inducida en esa pulsera. Fácil, pues. Mira, Faraday. La ley de Faraday para el fenómeno de la inducción. La fe inducida, que va a ser igual, jóvenes, menos variaciones del flujo respecto al tiempo. Pero como el que está variando es el campo y el área se mantiene constante, el área es constante, entonces la fe inducida, ¿a qué va a ser igual? Menos el área, variación del campo respecto al tiempo. Y reemplazamos. Menos el área. ¿Cuánto es el área, joven? 0,005. Variación del campo. Campo magnético final menos inicial. 1,5. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto le tomó, jóvenes? Le tomó 20 milisegundos. 20 por 10. ¿Cuál sería el valor de esa fe? ¿Cuál sería el valor de esa fe? A ver, jóvenes, ¿cuál sería el valor? A ver, 1,5 por 5. No, miento. ¿Cuánto sería esa? A ver, chicos, esa operación ahí. Sería 0,875.
¿Cuánto saldría eso? A ver. Saldría 0,75 voltios. Eso es lo que yo voy a tener ahí. Ahora, piden calcular corriente inducida, ¿sí o no? Entonces, de la ley de Ohm, voltaje aquí es igual, intensidad, por resistencia, o con 8,75 intensidad de corriente por la resistencia, 0,02. Y eso es todo. Hay que a ver, divide eso, por favor. ¿Cuánto sería esa división ahí? A ver, vamos. 0,875 entre 0. Saldría 43,75 amperes, aproximadamente 43,8 amperes. La clave correcta es listo. Muy bien. Bonito problema. Simpático. Continuamos. Problema 8. En el problema número 8, chicos, en el problema número 8, me piden calcular, a ver, en el problema número 8, 1, 4. Voy a ponerlo acá al otro lado, arriba. 1, 2. Ya está. A ver, dice acá. En el circuito mostrado, halla la resistencia R. Si el amperímetro ideal mide 12 amperes, todas las resistencias están en el voltaje de 20 voltios. Ya está. Dice que el amperímetro marca una corriente 12 amperes. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reducir esto de acá. Pregunta, ¿qué tienen ellos? Acá es una serie. El equivalente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería su equivalente acá? 6. 6, correcto. Ahora, voy a reemplazarlo así mismo. Ohmios. Se supone que de la batería se empieza a formar la corriente. Una corriente I pasa por acá. Esa corriente I se divide. 1 y 2. Por acá, jovencitos, pasan 12 amperes según el problema. 12 amperes. I menos 12. El resto, pues, ¿no? I menos 12. Interesante. Fácil. Ojo. Tomen en cuenta esto, miren. R y 6 ohmios están en paralelo. Repito, si están en paralelo, ¿qué se cumple? Si están en paralelo, se cumple que el producto I por R es una. Entonces, tendríamos que 12 por R es igual
Ahí, menos 12. Ya. Sexta, sexta. Ahí, menos 12. Lo dejamos ahí. Llama la ecuación asterisco. Ahora, quiero que observes esta malla de acá. En la malla sombreada, en la malla sombreada, en la malla sombreada, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, suma de Fem, sumatoria de I por R. Dame la única Fem, 26. Multiplicas I por R, I por 1, 12, acomoda bonito, 26, igual a I. A esto llámale doble asterisco. Jovencitos, vamos a resolver las ecuaciones. Resolviendo. A ver, vamos, plantéalas. 26 I más 2R va a ser igual a quién? 2R menos 2. Ya está. Es el sistema de ecuaciones. A ver, resuélvelo, por favor. Es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Ya está. A ver, resolviendo el sistema de ecuaciones, R te va a salir 1 y la corriente te va a salir 4. ¿Correcto? ¿Sí? Resolviendo eso, resolviéndolo, resolviéndolo. La resistencia debe ser 1 y la corriente debe ser clave correcta, la letra A. Así es, Bertolt. Eso es Kirchhoff. Una ley de Kirchhoff. Una ley de Kirchhoff. Muy bien. Ahí está. Acá en el problema. Problema 11. Problema 11, chicos. ¿Qué tema es? A ver, ¿qué tema es el problema número 11? A ver, ¿quién lo reconoce? ¿Quién lo reconoce, chicos? El problema 11. Ma- Pero por qué hoy faltan, pues. Hoy se han cubierto dos problemas. A ver, problemas, ¿no? En su material, ¿cuántos problemas aparecen? ¿Cuál es el problema 9? Sistema de equilibrio. Claro, pues. Ese acá, ¿no? A ver, verifíquenlo.
Sí, ¿no? Ya ves. Ya está. Ya me había asustado. Ahí está. Problema 9. ¿Cuánto sale? Dice, considerando un equilibrio en la fuerza, calcular la fuerza de contacto entre A y B, donde 4 nuevamente. Jóvenes, quiero calcular la fuerza de contacto entre ellos. Vamos a ver. Cuando tienes dos bloques juntitos, lo primero que hacemos es trabajarlo como uno solo. Primero lo voy a trabajar como uno solo, chicos. Como uno solo. Ahora, una pregunta. Este de acá vendría a ser su peso. El peso total, 900. Jóvenes, esto de acá que vendría a ser Lo normal. mal. Y aquí están las tensiones, ¿no? Uno, por ser la misma cuerda, otra tensión. Son dos. Y el angulito, ¿qué angulito se forma acá? 30 grados. Listo. Para el sistema, lo que vamos a hacer es para el sistema. A ver, para el sistema, el peso de todo el conjunto. ¿Cuánto es el peso del conjunto? Luego tendríamos la normal del conjunto, la suma de las dos tensiones. La suma de las dos tensiones. Ya está. Jóvenes, forman 90 grados. Normal con la tensión, forman 90. Y la normal con el peso, 30. Por triángulo notable de 450. Implica, jovencitos, que la tensión, ¿cuánto sería para nosotros? 225. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Me piden la fuerza de contacto. ¿Qué te solo analizas a uno de los bloques? Ese si analizas el bloque B. Quiero que analices el bloque B, solito. El bloque B solito. Y le hagas su diagrama de cuerpo libre a ese bloque B solito. Hay una cuerda que lo sostiene. Esa es la tensión que hemos calculado. Peso del bloque B. ¿Cuánto es el peso del bloque B solito? Solito. Entonces, del bloque B, acá, jovencitos, estaría la normal de B. Normal de B. El ángulo que forman sigue siendo 30. Jóvenes, una pregunta. Para el bloque B, nuevamente formamos nuestro triangulito. Pero una cosita. ¿El bloque A lo toca o no lo toca? El bloque A lo está tocando. No lo toca, le aplica una fuerza. La fuerza de contacto. Acá, entonces vamos a formar un triangulito. Peso de 500
la normal de B. Por acá, ¿quién está dibujando el triangulito? Sería la tensión más la fuerza de contacto. Los ángulos creo que se observan al toque, que aquí es 90, y este angulito, ¿cuánto sigue siendo? 30. Te invito una pregunta. Esta suma, ¿cuánto me tiene que dar entonces? 250 newtons. Pero la tensión ya la hemos calculado. ¿Cuánto valía la tensión, jovencito? 125. Por lo tanto, la fuerza de contacto, ¿cuánto tendría que ser? 25 newtons para completar los 200. Y la letra A. Muy bien, Dayan. Muy bien. Listo. A ver, te lo pongo. Ahí está Luis Ángel. Bien, chicos. Llegamos hasta el problema número 9. Vamos hasta el problema número 9. Daría ver el 10, 11 y 12, que son los tres últimos, pero ya nos va a ganar la hora. Que en el siguiente bloque que me toma, voy a resolver el 10, 11 y 12, pues le paso todo el material. ¿Vale? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ya, chicos, tengan muy buenos días. Nos estamos viendo en clase. Muchas gracias. Felicitaciones para que vivieron a esta manera. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Hasta mañana.